máxima que soporta, digamos, ese galvanómetro. Quiere decir que si estos dos instrumentos son instrumentos reales, lo primero que voy a tener que pensar es que ahora, al tener el amperímetro ahí, en realidad también tengo una resistencia, que va a ser la resistencia interna de este amperímetro, y el voltímetro también va a tener una resistencia. Bien, cuando me dicen que el voltímetro mide 32 volts, lo que me está diciendo es que ese voltímetro, esos 32 volts, están entre estos dos puntitos de acá. Y cuando me dicen que el amperímetro mide 1,6 amperes, lo que está midiendo es la corriente que pasa por esta rama. Entonces, lo primero que hay que hacer es separar en este problema lo que es... ¿qué se lió? Datos de la medición, digamos, con los datos de cómo está conectado y datos de fabricación, digamos, del amperímetro y de voltímetro. O sea, cuando me dicen, mide 32 volts, vimos que era esa diferencia de potencial entre esos dos puntos. Y que mide 1,6 amperes es lo que pasa por esa rama donde está colocado el amperímetro. ¿Qué son todos los demás datos? Me están dando la escala, o sea, en esta escala, ¿sí?, es que voy a tener esta corriente máxima que soporta el galvanómetro este de 100 ohms. Y también, o sea, en realidad acá hay dos galvanómetros exactamente iguales con estas características, o sea, uno conectado como voltímetro y otro con amperímetro. Los dos tienen una resistencia interna de 100 ohms y I sub G es de 1 miliampere en cada uno. El amperímetro lo fabrico de manera tal que tiene un alcance, lo conecto en ese alcance de 10 amperes y el voltímetro de 50 volts. Lo primero que tengo que hacer es tratar de ver cómo están construidos, ¿para qué? Para calcular la resistencia interna que tiene cada uno. Una vez que tenga esta resistencia interna, puedo, digamos, resolver este circuito. Con los datos de lo que medí y conociendo estas resistencias, puedo resolver el circuito y puedo calcular, digamos, la R. Entonces lo primero que voy a hacer es analizar cada uno de estos instrumentos. Entonces voy a empezar con el amperímetro. Empiezo con el amperímetro. O sea, el amperímetro ahí está señalado como algo así. Pero si yo lo desarmo para ver lo que tiene adentro, ¿con qué me voy a encontrar? Ahora agarro, abro la tapa y miro qué tiene adentro. ¿Qué va a tener adentro? Seguramente va a tener un galvanómetro y alguna otra resistencia más, que yo la puse ¿para qué? Para ampliar, ¿sí?, el alcance de este amperímetro. Y para de alguna manera que si quiero ampliar el alcance de un amperímetro, quiero derivar la corriente. Entonces, ¿cómo va a estar conectado este galvanómetro con esta otra resistencia que yo puse para ampliar este alcance? Voy a tener, lo voy a poner así, este es el galvanómetro que tiene una resistencia R sub G, y le voy a conectar en paralelo otra resistencia, de manera que cuando acá entre la corriente y llegue a este punto, se derive corriente por este lado. Entonces, esta resistencia es la que se llama resistencia de Shunt, ¿sí? Ahora, ¿cómo utilizamos estos datos de que la corriente máxima es de 1 miliamper? Bueno, esa corriente máxima de 1 miliamper es cuando lo máximo que puede soportar este galvanómetro cuando yo lo pongo a fondo de escala. O sea que cuando circula, ¿cuánto? Por acá. Cuando por acá circulan 10 amperes, estoy a fondo de escala, entonces yo sé que por acá va a circular 1 miliamper. Y por acá circulará otra corriente que la llamaré, no sé, I sub S. ¿Lo ven? O sea, cuando estoy a fondo de escala, o sea, cuando
por acá circulan, voy a fondo de escala, por el galvanómetro circula la corriente máxima, o sea, I sub G. O sea, quiere decir que por acá también voy a hacer circular 10 amperes. Y fíjense, si yo tomo acá un punto A y un punto B, que va a ser equivalente a tomar, no sé, este punto A y este punto B, es exactamente lo mismo, ¿no? Si yo calculo acá la diferencia potencial entre A y B, ¿a qué es igual? A 10 amperes por la resistencia que tenga acá de este amperímetro, todo el aparato entero, ¿no? R sub A. Ahora, si yo en el otro caso, cuando estoy analizando ya todo el instrumento acá abierto la tapa, calculo de la diferencia de potencial entre A y B, si la calculo por acá arriba, por donde está el galvanómetro, ¿eso a qué va a ser igual? A 1 miliamper, o sea, vamos a escribirlo en dos pasos, va a ser A I sub G por RG. También podría calcularlo por abajo y es I sub S por RS, pero ahora por el momento o sea, como no me interesa calcular la resistencia de shunt, lo calculo por arriba. Es I sub G por RG, o sea, va a ser 1 miliamper por la resistencia del galvanómetro, que eran 100 ohms. Sí. Bien, ¿qué hago? Esto es exactamente igual a esto, o sea, me queda que 10 amperes por RA es igual a 1 miliamper por 100 ohms. Esto me da 0,1 volt. Y de acá puedo despejar que la resistencia R sub A es 0,01 ohms. Esa es la resistencia del amperímetro. Que como era de esperar, ¿cómo es? Chiquita. ¿Sí? Perfecto. Bien. Ahora vamos a calcular, vamos a desarmar y ver cómo funciona el voltímetro. O sea, con otro galvanómetro, voltímetro, ahí está. Con otro galvanómetro exactamente igual al anterior, o sea, con una resistencia de 100 ohms y con una corriente máxima que soporta de 1 miliamper, voy a armar un voltímetro que en una escala de 50 volts. Entonces ahora yo tengo mi voltímetro y si otra vez le saco la tapita y veo qué es lo que tiene adentro, ¿con qué me voy a encontrar acá? Yo quiero otra vez hacer que el alcance de este voltímetro sea mayor. Entonces lo que voy a hacer ahora es colocarle otra resistencia, pero en serie. O sea, sumo diferencia de potencial. Este sería la resistencia, le vamos a poner R sub S, y este es el R del galvanómetro. ¿Y qué más sé? Yo sé que si entre estos dos puntos, no sé, A y B, si yo acá mido el máximo que puede medir, que en este caso el fondo de escala era de 50 volts. Si voy a fondo de escala, yo sé que por acá va a circular ¿qué cosa? La corriente máxima del galvanómetro, I sub G. ¿Sí? Que es la misma que circula por acá y que es la misma que circula todo por acá. ¿Por qué? Porque está en serie. Entonces, atraviesa tanto RS como RG, están atravesados por I sub G. Y bueno, a ver, ¿cuánto vale la diferencia de potencial entre A y B? Y vale I sub G por la resistencia de este aparatito que es el voltímetro. Ahora, esta diferencia de potencial la conozco, es 50 volts. I sub G era 1 miliamper, y de acá directamente despejo que la resistencia del voltímetro es 50.000 volts. Bueno, Ohm. ya tengo, 50.000 ohms. perdón, ohms,
Estoy con el voltímetro a full y me metí. Ahí está, gracias. Bien. Bueno, comparen las dos resistencias. Ahora miremos por qué es así. A ver, vamos al circuito de nuevo. Cuando yo vengo por acá con una corriente I, ¿sí? Vengo por acá con esta corriente I. Si yo pongo este aparato, el voltímetro, entre estos dos puntos, no sé, M y N, cuando pongo el voltímetro, yo lo que quiero es que esto, o sea, no me interfiera en la medición. O sea, yo voy a querer que por acá, por esta rama del voltímetro, pase la menor cantidad de corriente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner una resistencia muy alta. Si pongo una resistencia muy alta, me estoy tratando de garantizar de que realmente toda la corriente no se desvíe por el voltímetro y vaya realmente por donde yo quiero, que es por la resistencia. De la misma forma, si yo pongo un amperímetro y lo pongo en serie, como yo lo que quiero medir justamente es la corriente que pasa por esa rama, voy a tratar que la resistencia sea lo más chica posible. Bueno, ahora ya tengo cuánto vale RA y RB, entonces lo que tendría que hacer es tratar de resolver este circuito. Ahora, yo tenía algún dato más. Me decían que RA medía 1,6 amperes, o sea que yo sé que esta corriente que va por acá, esto es 1,6 amperes. Es la corriente que realmente va por ahí. Y además sé que la diferencia de potencial entre estos puntos que yo llamé M y N, como lo que mide el amperímetro es justamente esa diferencia de potencial, y lo que mide es 32 volts. ¿Sí? Esto que está en verde son las mediciones realmente de este problema. Y bueno, cuando la corriente esta de 1,6 amperes llegue a M, como M es un nodo, lo que va a pasar es que por un lado tendré una corriente que será, le voy a llamar I sub R, que va a ir por arriba y se va a separar con otra corriente que la voy a llamar I sub B. Bien. ¿Cómo calculamos el valor de la resistencia? ¿Puedo calcular cuánto vale I sub B? Sí, lo puedo calcular porque yo sé que la diferencia potencial entre M y N, si yo lo calculo por la rama donde está el voltímetro, eso va a ser igual a I sub B por la resistencia del voltímetro. Bueno, esto es 32 volts, la resistencia del voltímetro eran 50.000 ohms, o sea que perfectamente puedo calcular la corriente esa que pasa por el voltímetro. Si no hice más la cuenta, es 6,4 por 10 a la menos 4 amperes. Ahora, tengo la corriente del amperímetro, 1,6. Tengo la corriente por el voltímetro. Puedo calcular la corriente que pasa por la resistencia utilizando ¿qué cosa? Y una ecuación de nodos. O sea, sé que tengo en el punto M, si en el nodo M, entra 1,6 amperes. ¿Y qué es lo que sale? Sale, bueno, I sub B más I sub R. Esta la tengo, puedo calcular cuánto vale I sub R. Yo hice la cuenta, eso me da 1,599 amperes. Bien, tengo la otra corriente. Y ya está. Ahora si tengo esta corriente, que es la que pasa por la resistencia que quiero calcular, lo que hago es calcular otra vez la diferencia potencial entre M y N, va a ser I sub R por la resistencia R. Donde esto lo conozco, despejo R como esta diferencia de potencial que eran 32 volts dividido I sub R. Hice la cuenta y esto da aproximadamente
20 ohms. Gaby, Sí, poneme el valor exacto. Con ¿de qué? 4 o 5 decimales. ¿Qué cosa? El valor de la resistencia exacto. Va, Ah, exacto. Dale un poquito más de precisión. hágame la cuenta. A ver, pará. Vamos a borrar esto y voy a poner acá arriba. Vamos a poner, este era 32 32, volts dividido 1,599. 1,599 amperes. ¿No es Haga, 1,59936 amperes? Exacto. bueno, sí, por eso. Vamos a darle más valores acá. Acá, Sí, vamos ahí, listo, díganme, ya que nos dieron esos datos. ya que está, amperes. Bien. Y este 36 amperes. ¿Cuánto da R? Alguien que tenga ahí un 20, teléfono. 20,00800. ¿Así? bien. 8. Ah, ¿Sí o no? perfecto. Si no hubiéramos hecho nada de esto y hubiéramos considerado, como quien dice la cosa, el amperímetro me midió 1,6 amperes y el voltímetro me midió 32 voltios. ¿Cuánto hubiera dado? Si hubiéramos 20 ohms. considerado los instrumentos ideales. ¿Serían 20 ohms? Serían 20 ohms. Ahora, 32. miren, Dividido el 1,6. tema es, o sea que le invoqué entonces en el tipo de conexión. A ver, si yo no tenía todavía el tipo de conexión, ¿sí? Y tenía únicamente los instrumentos, podía calcular la resistencia interna y calcular lo que llamábamos, no sé, RL o R medido asterisco, no sé cómo le pusieron este ¿El año. asterisco? Sí, pero medido o leído, no sé. Bueno, medido, ponele. Era la raíz de RA por RB. ¿Cuánto da esta cuenta? Si alguien me ayuda. Y serían 50.000 por 0,01. 500, la raíz de 500. La raíz de 500 son 20... No, hágame la cuenta, chicos. A tanto Sí, no llego. 22,36. 22,36 ohms. Quiere decir que si lo que quiero medir son resistencias menores a este valor, ¿qué tipo de conexión tengo que usar? La conexión corta Del del voltímetro. voltímetro. Y que justamente lo que usé, y por eso tengo tan poco, digamos, error. Poneme arriba RM menor a RM asterisco o R asterisco. O sea, le voy a poner acá, no sé, R es menor que RM asterisco. École. Si hubiera sido mayor... Entonces, claro. O sea, yo antes de empezar a medir esto, si yo sabía que la resistencia que iba a medir estaba dentro de ese orden, ¿sí? Pero no sabía exactamente cuánto era, podría haber hecho la cuenta antes y decir, listo, hace una conexión corta porque así vas a medir mejor. Antes de conectar el voltímetro y amperímetro, porque yo tengo dos opciones de conectarlo, ¿sí? Bien. Dejo de compartir esto. Sí.